Hola, bienvenidos a un nuevo video en la serie de estructuras esenciales en inglés. Hoy vamos a ver 10 estructuras que todo el mundo debería saber si quiere hablar inglés. Pero antes de empezar, veamos ciertas aclaraciones. Primero, en la mayoría de ejemplos vamos a utilizar el I como sujeto, pero tú puedes cambiarlo por cualquier otro. Segundo, la mayoría de ejemplos que vemos en este video son afirmativos, pero tú mismo puedes volverlos interrogativos o negativos. Tercero, cada vez que yo utilice el término infinitivo, me refiero al verbo sin conjugar tal como lo verías en un diccionario. Y cuando diga gerundio, me refiero a la forma ing. Cuarto, en el caso de algunos verbos, notarás que solamente abordo una estructura. Esto puede significar que otras posibilidades sean incorrectas, o quizás sí sean correctas, pero simplemente no las quise mencionar en vista de que no son tan frecuentes. Recuerda que al tratarse de estructuras esenciales, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada verbo, sino un acercamiento muy básico a la comunicación en inglés. Estructura número 1. Una estructura negativa que termine en anymore o en any longer. Se entiende como que algo ya no lo hacemos, que no lo hacemos más. Normalmente esta estructura puede ser en presente, pero realmente se da con muchos tiempos. Veamos algunos ejemplos. She doesn't live here anymore. Ella ya no vive aquí. You are not a kid anymore. Ya no eres un niño. I can't wait any longer. Ya no puedo esperar más. He's not the best soccer player any longer. Él ya no es el mejor jugador de fútbol. Como podemos apreciar, se trata de algo que antes era realidad, pero ya no aplica. No, they don't do it anymore. No, they don't do it anymore. You can't help me anymore. You can't help me anymore. We will not wait any longer. We will not wait any longer. Estructura número 2. Sujeto, be in the mood for. Se entiende como tener ganas de, o según el ejemplo, estar de humor para hacer algo o estar de ánimo para hacer algo. Veamos algunos ejemplos. I'm in the mood for a horror movie. Tengo ganas de ver una película de terror. I'm not in the mood for a party tonight. No estoy de ánimos para ir a una fiesta esta noche. También la podemos modificar un poco y utilizar la manera de frase. Diríamos entonces, to be in a good o to be in a bad mood. Estar de buen genio o estar de mal genio. Estar de buen humor o estar de mal humor. Por ejemplo, he's always in a bad mood. Él siempre está de mal humor. I am in the mood for a film. I am in the mood for a film. I'm really not in the mood for this. I'm really not in the mood for this. Número 3. Las estructuras que podemos decir con el verbo wish, que se entiende como desear. Deseo tal cosa, desearía tal cosa. Por eso es que escuchamos ejemplos como We wish you a Merry Christmas. Te deseamos una feliz Navidad. We wish you happiness. Te deseamos felicidad. Pero en este caso la estructura que vamos a abordar es un tanto más compleja. Consiste en I wish y una oración completa. Con oración me refiero a que necesita un sujeto y un verbo. Y este verbo tiene que ser en pasado, siempre. En este caso lo entendemos como ojalá suceda tal cosa, ojalá sucediera tal cosa. Por ejemplo, I wish you could understand me. Ojalá me pudieras entender. I wish I were famous. Ojalá fuera famoso. Nótese como en este caso no dije I was famous, sino I were famous, lo que parece un error. El verbo be en particular se utiliza preferiblemente con were, sin importar la persona en este tema. Si lo llegas a decir con was, no pasa nada, de hecho de manera muy informal sucede todo el tiempo. Otro ejemplo, I wish you were here. Ojalá estuvieras aquí, como lo dice la canción. Seguramente ya notaste que este tipo de estructuras permiten el that, T-H-A-T. Así que nuestros ejemplos podrían quedar I wish that you could understand me, I wish that I was famous, o I wish that you were here. Las dos formas son totalmente posibles, aunque por estilo recomiendo más el uso sin el that, dado que es mucho más frecuente y natural. More than anything, I wish I could see them again. More than anything, I wish I could see them again. I wish I had shoes like that.
I wish I had shoes like that. Número 4. I'd rather con el verbo en infinitivo. I'd es la contracción de I would. Y rather es una palabra que se utiliza en diversas estructuras, pero la mayoría de ellas da a entender algún tipo de preferencia de una cosa sobre otra. En este caso, la estructura I'd rather con el verbo en infinitivo va a significar yo prefiero tal cosa o yo preferiría tal cosa. Por ejemplo, I'd rather stay here. Yo preferiría quedarme aquí. I'd rather watch a documentary than read a book. Prefiero o preferiría ver un documental que leer un libro. Nótese como en este caso la estructura solamente puede aplicar cuando yo digo que yo mismo preferiría hacer tal cosa. A continuación veamos una estructura en la que yo digo que yo preferiría que alguien que no soy yo, hiciera tal cosa. En este caso la estructura es I'd rather you o la persona en cuestión y el verbo no es en infinitivo sino en pasado. Veamos un par de ejemplos. I'd rather you didn't smoke in here. Preferiría que no fumaras aquí. Obviamente dice didn't porque el ejemplo es negativo. I'd rather you told me the truth. Preferiría que me contaras la verdad. I think I'd rather stay here. I think I'd rather stay here. No, you shouldn't. I'd rather you didn't. No, you shouldn't. I'd rather you didn't. Estructura número 5. Be expected to y el verbo en infinitivo. Básicamente se entiende como se espera que alguien haga tal cosa y obviamente se puede usar en diferentes tiempos. Se parece un tanto a la estructura be supposed to que trabajamos hace un par de videos. Por ejemplo, you are expected to wear appropriate clothing in this office. Se espera que uses ropa apropiada, vestimenta apropiada en esta oficina. The president is expected to give a speech tomorrow. Se espera que el presidente dé un discurso o una charla mañana. Esta estructura se elabora con voz pasiva, es un tema que veremos más adelante, pero hay una forma más directa de decirlo, que es sujeto, expect, somebody, la persona, to do something. Esperar que alguien haga algo. Por ejemplo, I expected you to understand the situation. Yo esperaba que tú entendieras la situación. I expect them to send a new proposal. Yo espero que ellos envíen una nueva propuesta. Las dos maneras son correctas, aunque suena un tanto mejor elaborado usar la primera opción en voz pasiva. The devastation of Southern California is expected to be massive. The devastation of Southern California is expected to be massive. Did you know the kind of work you'd be expected to do? Did you know the kind of work you'd be expected to do? Número 6. Las estructuras que podemos crear con happen to infinitivo. El verbo happen significa suceder, cuando algo pasa, pero en este caso no tiene nada que ver con eso. Es más bien una estructura nueva y la entendemos como de casualidad o por casualidad. Veamos algunos ejemplos. I happened to be around when she called me. De casualidad, yo estaba por ahí cerca cuando ella me llamó. You don't happen to know his name, do you? De casualidad, ¿no sabes su nombre? Did you happen to see my keys? De casualidad, ¿viste mis llaves? You don't happen to do any business for this state lottery, do you? You don't happen to do any business for this state lottery, do you? You wouldn't happen to be a size 4 by any chance. You wouldn't happen to be a size 4 by any chance. Estructura número 7. Sujeto, have o has, según la persona, y el verbo en pasado participio. Si has visto esta estructura es porque es supremamente importante y se llama present perfect, el presente perfecto. Para empezar, tengamos en cuenta que es simplemente la conjugación del verbo have, pero aquí no funciona como un verbo principal sino como un auxiliar. Solamente tenemos que reconocer los que vaya con have y los que vaya con has. Y ahora hagamos un paréntesis para comprender de qué se trata el verbo en pasado participio. En el video anterior trabajamos la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. Veamos básicamente de qué se trata para comprenderlo en este nuevo tema.
Un verbo regular es ese que conjugo en pasado o participio simplemente agregándole una terminación muy específica. Por ejemplo, work, en infinitivo sin conjugar, se convierte en worked, con ed en pasado. Y, de nuevo, worked en pasado participio. En este caso, dado que el verbo es regular y le agregué ed en pasado, hago lo mismo en pasado participio. El verbo hate ya termina en e. Quiere decir que solamente le agrego la d, hated, y lo repito en pasado participio, hated, o hated, como quieras pronunciarlo. Y el verbo design, que es diseñar, quedaría designed en pasado y lo repito en pasado participio, designed. Por otra parte, si se trata de un verbo irregular, quiere decir que ya no podemos aplicar la terminación de o ed, ni en pasado ni en pasado participio, lo cual significa que tenemos que hacer un ejercicio de memorización. Veamos algunos verbos. Go se convierte en went en pasado y en gone en pasado participio. Es diferente en los tres casos. El verbo understand, que significa entender, se convierte en understood en pasado y como coincidencia vuelve a ser understood en pasado participio. El verbo cut queda igual en pasado, cut, y en pasado participio queda igual, cut. Pero es solamente una coincidencia, son contados los verbos que se repiten. Y para terminar, el verbo read se convierte en read y se convierte en read en pasado participio. De manera que el infinitivo se pronuncia con i, read, mientras que el pasado y el pasado participio se pronuncian con read. La única manera de lograr identificarlo es gracias al contexto. Me refiero a identificar los auxiliares que están cerca para saber si lo pronunciamos de una manera o de otra. Ahora sí podemos continuar con la estructura de Present Perfect. Sujeto, auxiliar have o has y el verbo en pasado participio. Veamos algunos ejemplos. I have read 2 books this month. Obviamente pronuncié read gracias a que tengo el auxiliar have. She has lived in the city for 20 years. Ella ha vivido en esta ciudad por 20 años. Jenny's worked for many companies. Jenny ha trabajado para varias compañías. Seguramente notaste como en lugar de decir Jenny has, dije Jenny's, con contracción en el último caso. En los dos anteriores también podía hacerlo, decir I've en lugar de I have y decir she's en lugar de she has. Recordemos que hay contracciones para todas las personas, me refiero a los pronombres personales, pero también los nombres propios, como en el caso de Jenny. Algo muy interesante de esta estructura, o propiamente de este tiempo, es que es muy parecido en la afirmación, en la negación y en la pregunta. Me refiero a que las conjugaciones van a ser las mismas y los auxiliares pues obviamente coinciden. Por ejemplo, William has been here for 2 hours. William ha estado aquí por 2 horas o durante 2 horas. Para volverlo negativo, lo único que tenemos que hacer es agregarle el not al auxiliar has. Y preferiblemente lo hacemos sin contracción para que suene más natural. Así que decimos he hasn't, n''t, been here for 2 hours. Él no ha estado aquí durante 2 horas. Y para volverlo en pregunta, tomamos el ejemplo afirmativo que era William has y lo invertimos. Recordemos que William es he, así que podemos decir has he o has William been here for 2 hours. ¿Ha estado él aquí o él ha estado aquí por 2 horas? Y la respuesta corta en estos casos es muy sencilla. Retomamos el sujeto y el auxiliar, así que decimos de manera positiva yes, he has. O de manera negativa, no, he hasn't. I know I have made mistakes. A ton. I know I have made mistakes. A ton. I have been here for 2 weeks wanting to talk to you. I have been here for 2 weeks wanting to talk to you. But she's being punished and she hasn't done anything wrong. But she's being punished and she hasn't done anything wrong. Estructura número 8. La pregunta have you ever y el verbo en pasado participio. Sí, como lo puedes notar, es una pregunta en present perfect, el tema que acabamos de ver. En este caso agregamos la palabra ever para dar la connotación de alguna vez o alguna vez en la vida. Así que podríamos elaborar preguntas como las siguientes. Have you ever eaten sushi? ¿Alguna vez has comido sushi? O preguntas un tanto más rebuscadas como la siguiente. Have you ever seen an alien? ¿Alguna vez has visto un extraterrestre? Have they ever visited you? ¿Ellos alguna vez te han visitado? Has she ever made any mistakes? ¿Ella alguna vez ha cometido algún error? Fijémonos en que en los dos primeros ejemplos utilizamos el you
como lo dijimos en la estructura have you ever, pero también podemos cambiar el sujeto y decir they o she o cualquier otro que nos podamos imaginar. Have you ever been there? No, of course not. Have you ever been there? No, of course not. Have you ever seen anything like that before? Have you ever seen anything like that before? Estructura número 9. Sujeto, has o have, been y el verbo con ing. Claro que sí, la estructura se parece a la anterior porque también es present perfect. La diferencia es que la que hemos visto hasta el momento se puede entender como simple, simple, mientras que esta se puede entender como continuous o progressive, presente perfecto o progresivo, por decirlo así. Tiene los dos nombres, cualquiera de los dos se puede utilizar. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un énfasis en lo continua que es la acción. Veamos 3 ejemplos. I've been working too hard. He estado trabajando muy duro. He estado trabajando demasiado. We've been dating for 3 weeks. Hemos estado saliendo durante 3 semanas. They've been waiting for you. Ellos te han estado esperando. Así que al ser presente perfecto se parece al anterior, pero mientras en el anterior diríamos yo he trabajado, aquí digo yo he estado trabajando. Hemos salido, hemos estado saliendo. Ellos han esperado, ellos te han estado esperando. Obviamente el énfasis está en lo progresivo de la acción. Obviamente el present perfect continuous o progressive es un tiempo como los demás, así que tiene todas sus estructuras positivas, negativas, preguntas y respuestas cortas. Veamos un ejemplo. Jenny's been watching a soap opera. Jenny ha estado viendo una telenovela. De manera negativa, tal como sucedió en el ejemplo anterior del present perfect, vamos a utilizar la negación not, N-O-T, en el auxiliar. Así que nuestro ejemplo quedaría She hasn't been watching a soap opera. Ella no ha estado viendo una telenovela. Si vamos a crear la pregunta, simplemente invertimos el orden, igual que con la estructura anterior, y ya no quedaría Jenny has, sino has Jenny. Recordemos que Jenny es she. Has she been watching a soap opera? Ella ha estado viendo una telenovela. Las respuestas cortas, súper sencillas, utilizamos yes, sujeto y auxiliar, así que decimos yes, she has. Y si fuera negativa diríamos no, she hasn't. You guys have been working so hard for the last 3 months on this test. You guys have been working so hard for the last 3 months on this test. I have been working with these kids longer than you've been alive. I have been working with these kids longer than you've been alive. Estructura número 10. How long have you, verbo en pasado participio, como primera opción, o el mismo comienzo con been y el verbo con ing como segunda opción. Esto quiere decir que how long have you se puede utilizar en present perfect, simple y continuous o progressive, cualquiera de las dos estructuras que hemos visto hoy. Se entiende como durante cuánto tiempo has hecho tal cosa o cuánto tiempo llevas haciendo tal cosa. La pregunta se trata de la duración. Por ejemplo, how long have you lived in Bogotá? ¿Cuánto tiempo has vivido en Bogotá? How long have you been studying? ¿Cuánto tiempo has estudiado o cuánto tiempo llevas estudiando más bien? How long have they been arguing? ¿Cuánto tiempo llevan peleando? Se refiere a una discusión. ¿Cuánto tiempo llevan discutiendo? So, how long have you lived in this area? How long have you lived in this area? Dude, how long have you been standing there? Dude, how long have you been standing there? De esta manera llegamos al final de este video. Hasta el momento hemos trabajado 50 estructuras supremamente importantes para poder hablar inglés. Y faltan muchas más. Si te parece que el contenido es importante, suscríbete y nos vemos en el próximo video.